Ahí estamos grabando. El día de hoy tenemos el taller de la línea de comunicación efectiva, negociación, gestión de conflictos y escucha con tus clientes por el profesor Dionisio Caro. Dionisio, ¿estás por ahí? Estamos acá, Patricio. Eso, yo sé Hola, que siempre está acá ahí estamos. presente. Muy bien. Si quieres, das inicio Perfecto. al taller. Gracias, Gusto Patricio. saludarte ahí, Dionisio. Igual, Estés bien. vamos a comenzar entonces el taller de hoy día. ¿Se ve bien la PPT? Sí, se ve muy bien ahí la presentación. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas Nuestro tardes. último, nuestro último encuentro de taller de estos miércoles que hemos tenido por esta oportunidad viene a complementar un poco esta trilogía, por decirlo de alguna forma, de habilidades sociales o habilidades blandas que, que usted debe, si pueden apagar los micrófonos, gracias. De esta serie de habilidades blandas o más bien de relaciones muchas veces que se realizan tanto en el ámbito de los negocios, en el ámbito laboral, como en el ámbito de la vida personal. Como aparece ahí, el tema de hoy día es negociación, gestión de conflictos y escucha con tus clientes. Ya hemos trabajado lo que es la habilidad comunicativa. Hemos trabajado también la organización del tiempo, la efectividad en el aprovechamiento de la planificación temporal. Y vamos a terminar con la importancia de saber negociar, saber gestionar conflictos, saber escuchar a los clientes. Me escuchan todos bien, ¿no? Solamente un ok y para empezar con todo. ¿Se escucha bien? Si alguien me puede Sí, se decir si escucha es... bien. Ya, perfecto. Estamos listos Sí, entonces. Vamos a comenzar entonces. Negociación y gestión de conflictos. Ese es el tema. Ya desde el título, siempre nosotros nos detenemos un poco en el título para tratar de dilucidar desde el comienzo de qué estamos hablando, dar algunas pistas y abrir el camino de la reflexión, ya visualizando lo que queremos seguir en este taller o en esta charla. Estamos hablando, por tanto, de dos conceptos fundamentales, el de negociación y el de gestión de conflictos. Están unidos porque la negociación es una forma de gestionar precisamente y de solucionar los conflictos. Ya habíamos mencionado el tema de los conflictos, lo hemos mencionado varias veces, tanto en el taller de habilidades comunicativas o capacidad de comunicar de manera efectiva, donde mencionábamos que siempre cuando no hay mucha asertividad y uno es un poco pasivo en su forma de interacción, tiende a evitar los conflictos, decíamos en esa oportunidad, y también mencionábamos que por otra parte los conflictos no necesariamente son malos, sino que muchas veces y habitualmente son necesarios, tanto a nivel personal para crecer, para avanzar en etapas, para dar un paso en la madurez, muchas veces en el ámbito del desarrollo vital de cada uno de nosotros, y también en el ámbito de las relaciones sociales, laborales, por ejemplo, también resultan más importantes de lo que pensamos. El conflicto, más allá de la connotación negativa que le podríamos dar, que en nuestra cultura chilena es una cultura muy evitativa del conflicto, como que tiñe el conflicto de algo negativo, como que hay que evitarlo, hay que hacerle quite, no hay que buscarlo, hay que más bien dar la vuelta cuando aparece. Y eso genera, sin lugar a dudas, lo que hemos conversado, actitudes muchas veces de complacencia o de aceptación de cosas que no quiero, actitudes pasivas, donde no manifiesto mi opinión, y más bien hago lo que los demás quieren. Al final no sé hasta qué punto eso, según la reflexión que vamos a hacer hoy día, sirve para el ámbito de los negocios, para el ámbito del trabajo y para el ámbito del emprendimiento o de la innovación, que es también un poco la raíz de estos talleres que buscan darles capacidades a ustedes para gestionar de buena forma alguna idea de negocios, alguna idea de emprendimiento. Entonces, vamos a ver qué son los conflictos, para qué sirven, y vamos a darnos cuenta que la negociación es parte fundamental de esa relación que tenemos que tener con los conflictos.
Como introducción podemos decir que las organizaciones en general, imaginemos su propio lugar de trabajo, imaginemos su emprendimiento, si es que lo tienen, imaginemos incluso su ámbito familiar. Podemos decir que todas las organizaciones, esta organización se entiende cualquier grupo de personas que tienen una finalidad, son una red dinámica de conversaciones en conversación con su entorno. Toda organización, pensemos y visualicen una organización, su lugar de trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa dentro de esa organización si tuviéramos que simplificar todos los acontecimientos, todos los procesos, todos los eventos que suceden en un día en un lugar de trabajo? Podríamos reducirlos a que son conversaciones. Hay conversaciones, el jefe con los subalternos, uno con los compañeros de equipo de trabajo, uno que va a pedir algo a otra persona que necesitas tú para hacer tu labor, una conversación con un cliente, una conversación de solución de una controversia con algún compañero de tarea, puras conversaciones. Pero además, conversaciones con el entorno. Conversación, por ejemplo, con personas que no son de tu organización, como decíamos, clientes, otras organizaciones, el contexto social en el cual uno se inserto como organización. También hay una especie de conversación continua. Podríamos decir que estamos en conversación continua tanto hacia adentro de la organización, como hacia afuera de la organización. Es una muy buena definición de organización esto de que son dinámicas de conversación o dinámicas conversacionales. Siempre estamos conversando, siempre estamos comunicando. Volvemos un poco a nuestro primer taller. Podríamos decir que las organizaciones son un sistema donde su origen, sus límites y su estructura son conversacionales. Es decir, ¿cómo surgió una empresa? ¿Cómo va a surgir la empresa que ustedes quieren llevar a cabo o la empresa que ya tienen, ya sea pequeña, mediana? ¿Cómo surgió? ¿Cómo va a surgir? A partir de una comunicación de una idea, de contar una idea a otros, una conversación. ¿Cuáles son las organizaciones que se estructuran dentro de los límites de esa institución o organización? ¿Cuáles son los organigramas, las estructuras de trabajo? Son aquellas que se consensuan, que se conversan, que se plantean, que se direccionan también en ámbitos de conversación. Toda la estructura de la empresa, de la organización, del emprendimiento parte de conversaciones, de ponernos de acuerdo, o de directrices que doy como líder de la organización a otras personas que conforman la organización. Todo es conversación. Todo es conversación en un ámbito organizacional. Lo ligamos directamente con ese primer taller. Todo es comunicación. Pero aquí estamos diciendo o poniéndole un apellido a la comunicación. Estamos diciendo que estas comunicaciones son conversacionales. Son de conversación. Y vamos a ver que el matiz de conversación implica, obviamente, dos personas o más de dos, pero implica también distintos puntos de vista. La conversación tiene que ver un poco con eso. La manera como una organización conversa va a condicionar o va a determinar los resultados de la organización, cuánto tiempo va a durar esa organización, cómo va a ser su desarrollo y cuáles van a ser los conflictos que va a tener esa organización. Uno podría hacer un diagnóstico de una empresa, un diagnóstico de una organización pequeña, un lugar de trabajo, de un emprendimiento, de cualquier tipo de organización donde hay personas, a partir de la forma como se conversa ahí. Y según la forma como se conversa, podríamos ya predecir cuáles van a ser algunos resultados de esa organización, cuánto tiempo va a durar esa organización, cómo se va a desarrollar o cómo se está desarrollando, y cuáles van a ser los conflictos que van a salir o nacer de esas conversaciones. Por tanto, como introducción, la conversación, la comunicación conversacional, que es conversar con otros desde lugares distintos, donde buscamos llegar a una confluencia, es central para cualquier organización. Siempre estamos comunicando, pero ahora vamos a agregar, siempre estamos conversando. Cuando estamos dentro de una organización, siempre estamos conversando. Todo el tiempo estamos conversando. Y como decíamos, para hablar de la comunicación, hay comunicaciones buenas y comunicaciones malas. Siempre comunicamos, pero a veces comunicamos bien y a veces comunicamos mal. Lo mismo podemos decir acá. Podemos conversar bien, de manera constructiva, de manera fructífera, para el bien de la organización, o podemos conversar mal, generando más bien ambientes tóxicos, ambientes donde no circula la creatividad, todo a partir de los tipos de conversación y de la cultura de conversación que hay en una organización. Y así aparece el concepto del conflicto.
El conflicto que se da precisamente cuando conversamos. Porque ya decimos, conversar es plantearse de dos lugares distintos. Plantearse desde un lugar que es mi lugar hacia otra persona que tiene otro lugar o que mira el mundo desde otro punto de vista. La conversación implica acercar dos mundos distintos. Nunca hay dos personas iguales, incluso que sean parecidas o aunque tengan elementos comunes o que pertenezcan a la misma organización. Son distintas, son mundos distintos. Son cercanías y aproximaciones a una opinión, a una realidad, a un proyecto, desde lugares distintos. Y ahí aparece el conflicto. El conflicto, ya lo vemos desde ahora, es inherente a las conversaciones, porque son conversaciones, definiéndolas, de dos personas distintas. Entonces, ¿un conflicto qué es? Es una situación en la que mínimo dos, o más metas, valores o sucesos son incompatibles o se excluyen uno al otro. Es decir, cuando dos personas, siendo más específicos en el ámbito conversacional, están conversando, pero ambas que conversan de un tema, de un proyecto, por ejemplo, de una meta organizacional, y cada uno tiene una postura distinta a la del otro. Y no solamente son distintas, sino que aparentemente se excluyen. Es decir, o es la mía o es la tuya, porque la tuya de alguna forma es incompatible con la mía, y la mía es incompatible con la tuya, o es la tuya o es la mía. Esa es la aparente realidad, que no es más que una ilusión, que aparece cuando aparece el conflicto. ¿Y cuándo se inicia este conflicto? Cuando una parte percibe que la otra afectó o va a afectar algo que a ti te interesa, que es en el fondo llevar a cabo tu forma de ver las cosas. ¿Cuándo pasa eso? Siempre, todo el tiempo. Todos los días tenemos por lo menos 3 conflictos, mínimo, cosas pequeñísimas. ¿Qué quieres comprar tú? ¿Quieres un dulce de leche o quieres un flan? Yo quiero un flan. No, yo quiero un dulce de leche. Tenemos que elegir uno de los dos porque vamos a comprarle a otra persona, por decir algo. O sea, en cualquier conversación, incluso banal, hay opiniones distintas. Y eso está todo el tiempo presente. Por tanto, esas opiniones que muchas veces aparecen como no solamente distintas, sino como excluyentes una de la otra, hacen percibir a uno de las dos personas que están en ese ámbito conversacional, que hay una amenaza. Es decir, alguien me está amenazando mi opinión. Alguien está, de alguna forma, manifestando algo que es totalmente distinto a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo estoy diciendo. Y eso, de alguna forma, me amenaza. Entonces, por una parte, el conflicto es una situación objetiva donde hay dos personas, viéndolo de manera más simplificada, con opiniones distintas. No solamente distintas, incluso pueden ser incompatibles una con la otra, aparentemente. Pero en segundo lugar, si nos ahondamos en la parte más subjetiva, digamos, en lo que pasa en la emoción, en la sensación de la persona que está metida en esta conversación, hay una sensación de amenaza. Algo me está amenazando. ¿Qué está amenazando? Mi opinión, mi punto de vista, mi forma de ver las cosas, mis gustos, mis tendencias, mi vida, mi mundo. Entonces son esas dos cosas. Una cosa más o menos objetiva que tiene que ver que el primer interlocutor de la conversación dice A, el otro dice B. Esa es la parte más observable, pero lo que no observamos es que el conflicto también tiene que ver con una sensación que empieza a aparecer, por lo menos uno de los dos, de que aquí hay algo incómodo, hay algo que me está dando la sensación de amenaza de que voy a perder algo. Entonces, esas dos cosas, este conflicto de opiniones y esa sensación interna de amenaza, están detrás de todo conflicto. Porque si uno de los dos, o los dos más bien, tienen opiniones distintas, pero ninguno percibe eso como algo que podría ser amenazante. Es decir, como que les da un poco lo mismo, como que no sienten que están amenazadas su opinión, su punto de vista, no sienten esa amenaza interna. Uno podría decir que no es un conflicto porque no está esa sensación subjetiva de conflicto. Cualquier pregunta, cualquier duda las pueden ir haciendo, ya sea en el chat o ya sea también incluso interrumpiéndome y hablando nomás. Importante que vayan quedando más o menos claras los distintos puntos que estamos tratando acá. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, por acá Brian. ¿Sí, alguna pregunta, Brian? Estimado, sí,
tengo una consulta más que nada. Yo trabajo en el ámbito como vendedor ¿Ya? y de repente las opiniones entre colegas son diferentes. ¿Cómo sería una forma para llegar a consenso si somos tres personas que estamos hablando diferentes? ¿Cómo puedo llevarlo yo a consenso de lo que es correcto o lo incorrecto? Excelente, ese es el centro de la charla de hoy día. O sea, te adelantaste, pero muy bien. A eso vamos, porque estamos planteando el problema. Ya, O sea, disculpe. No, pero está excelente, porque está visualizando lo que está pasando. Porque esa es la pregunta, porque si el conflicto son dos personas que piensan distinta y están en la misma organización y tienen que trabajar en conjunto para que la organización funcione, pero este dice A y el otro dice B, ¿cómo llegamos a un consenso? Porque hay que llegar a un consenso para avanzar en la organización, si no estamos paralizados. Entonces, muy bien, como dice aquí, Brian, ¿cuál es tu nombre, perdón? No. Sí, correcto, Brian Lagos. Brian, esto es como una cosa que nos paraliza, digamos. Si lo vemos desde el punto de vista solamente frío, dos opiniones, sensación de amenaza, paralizados, no hay avances. Ese no es el camino. Esto es solamente el comienzo del conflicto o el conflicto como fenómeno. Veamos qué hay que hacer con esto, porque una vez que se instala hay que saber manejarlo. Y eso es un poco lo que buscamos darles algunas luces a ustedes ahora, de cómo se puede manejar eso. Primero que nada, Ya, genial. hay que tener una buena visión del conflicto, hay que saber ver, hay que saber mirarlo, porque todo parte de la mirada. Cuando una persona, que es uno de los enfoques que uno puede tener con el conflicto, los ve automáticamente como malos. O sea, aquí hay un conflicto, digo A, el otro dice B, me siento la amenaza y digo, oh, esto es fatal, oh, esto es lo peor. No debimos haber llegado a este punto. Hay que salir de aquí lo más luego posible. Esto es grave, es gravísimo. Estamos casi en una pelea. Entonces, porque esta persona, en esta visión más tradicional, sobre todo más nuestra idiosincrasia chilena, ve el conflicto como algo malo, que es lo que les decía que tendemos a hacer. Verlo como algo violento, que puede generar destrucción, que es algo irracional, y hay que evitarlos. O hay gente o también hay gente que uno le puede decir su punto de vista y se lo toma de otra manera. Exactamente, porque de alguna otra forma se siente amenazado. Entonces, cualquier persona que se sienta amenazada se defiende. Todos tenemos la experiencia de defendernos. Cuando sentimos que alguien nos va a asaltar, sentimos una amenaza interna y hacemos cosas para evitar el asalto. Entonces, esa sensación espontánea que nos surge con el conflicto de sentirnos amenazados, aquí nos van a asaltar, o sea, el compañero nos va a asaltar en el sentido que nos va a robar la idea o nos va a robar lo que yo quiero, viene la emoción, viene la sensación. Y muchas personas viven en esa sensación, creen que esa es la realidad. Y los domina esa sensación y por tanto el conflicto es malo, porque me hace sentir mal, porque me angustia, porque me quita la paz, porque siento que no va a llegar a ninguna parte, que incluso puede ser resuelta con violencia. Eso muchas veces tiene que ver con la propia experiencia. Cuando una persona ha vivido desde pequeño en situaciones donde en la casa todos los conflictos se zanjaban a golpes o se zanjaban con malos tratos o se zanjaban con platos por las cabezas, obviamente esa persona tiene desde pequeño una imagen del conflicto como algo evidentemente malo. Esa es una forma de verlo y es la forma menos eficiente porque por una parte es falsa y en segundo lugar esa sí te paraliza. Te paraliza porque ¿qué vas a hacer ante eso? Tienes que huir, tienes que evitar el conflicto. Y evitar el conflicto implica dejar pasar situaciones, acuérdense cuando hablamos de la asertividad, las personas pasivas que aceptan todo, implica de alguna forma acumular, guardar cosas, dañarte emocionalmente, incluso enfermarte, y también dañar a la organización, porque cuando tú escondes los conflictos debajo de las alfombras de las organizaciones, también lo dijimos en algún momento, no es que desaparezcan, no es que se esfumen, van a aparecer igual, pero van a aparecer por lugares impensados y de mala forma, porque no los hemos sabido gestionar en buena forma. Entonces, esta es la peor forma de ver los conflictos como algo malo, y no, porque no es verdad y porque es lo menos eficiente. Segunda forma de ver los conflictos. Decir, bueno, podríamos decir que es mejor que la que acabo de nombrar, pero tampoco es la óptima. Esta dice, los conflictos ocurren naturalmente en las organizaciones porque somos humanos, es normal que haya conflictos, hay que aceptarlos porque son inevitables y hay que buscar resolverlos. Es decir, es como un poco resignarse. Siempre van a haber conflictos porque somos seres humanos, tenemos opiniones distintas, tenemos miradas distintas, venimos de mundos distintos, somos personas distintas,
Por tanto, estamos necesariamente sujetos al conflicto. Pero el conflicto, si podemos evitarlo, evitémoslo. Si ya estamos en conflicto, tratemos de salir del conflicto, de solucionarlo, no huyendo, sino de manera un poquito más inteligente, conversando seguramente, buscando llegar a algún acuerdo. Pero esta visión, que es un poco la más normal y esperable, es ver el conflicto no como algo bueno, no, ni bueno, tal vez ni malo, pero si se pudiera evitar, mejor evitarlo. Pero si no se puede evitar, es parte de la vida humana, es parte de las organizaciones, y una vez que está el conflicto, hay que buscarle solución. Esa es una postura mejor que la anterior. Es aceptable. Pero actualmente, en las sociedades organizacionales del siglo XXI, hay una visión todavía más radical y más positiva desde la perspectiva de lo que yo estoy exponiendo, que no solamente dice que hay que aguantarse los conflictos, tolerarlos y tratar de superarlos. No, esta otra postura dice una tercera cosa. Dice, los conflictos no solamente hay que aceptarlos, hay que buscarlos. ¡Wow! Miren la diferencia. Los conflictos hay que alentarlos, hay que buscarlos. Pero qué absurdo. No, porque un grupo armonioso, callado, cooperador, estático, es insensible al cambio. Y el cambio, y se acuerdan que decíamos que el mundo, lo decíamos la vez pasada, es cambio, 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 cambio. Todo es cambio, y si tú no te metes a esa vorágine del cambio potente y no generas cambios en las organizaciones y no eres un agente de cambio, no tiene sentido tu participación activa en este mundo, digamos, que está absolutamente competitivo en relación con el cambio, y pidiendo y exigiendo cambios, y pidiendo a los agentes emprendedores o de intraemprendimiento o de innovación que generen cambios. ¿Qué pasa con un grupo que no hay conflictos, que está todo perfecto, o que hay poquitos conflictos, los conflictos básicos? Podríamos decir que en No general hay esos cambio. grupos Sigue todo igual. no hay cambios, exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las habilidades comunicativas? Decíamos, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en un equipo donde son todos igualitos, todos piensan igual, todos están de acuerdo, todos están felices, todos vienen del No, mismo siempre. barrio, todos son más o menos de la misma cultura, todos tienen la misma profesión? ¿O trabajar en un grupo donde son todos distintos, todos piensan distintos, todos tienen orígenes distintos, todos tienen profesiones distintas, todos tienen enfoques distintos? Y decíamos que es mucho mejor trabajar en ese segundo grupo, precisamente porque dice lo que dice aquí Brian, porque hay más cambios, hay más movimientos, hay más ideas, hay más creatividad envuelta en esa especie de vorágine de conflictos. Porque los conflictos en el fondo son, mira, yo tengo esta idea, no, yo tengo esta otra, mira, yo tengo esta otra, yo tengo esta otra. Son muchas ideas dando vuelta. Y actualmente las organizaciones lo que buscan para ser efectivas, para ser eficientes, para ganar dinero, es tener muchas ideas. El dinero ahora es igual a ideas. Antes era igual a lo mejor a cantidad de producción, era igual a cantidad de elementos que se generaban en cuanto a cantidades, en cuanto a elementos cuantitativos. Ahora lo que genera dinero son las ideas. Es decir, si tú tienes una idea genial, puedes generar una aplicación nueva y te haces millonario al día siguiente. Si estás en una organización como Facebook o Google, lo único que se hace ahí, lo único que hacen los que trabajan ahí es todo el día estar pensando en ideas nuevas para generar mejoras en las plataformas. Solo eso. Es decir, necesitan gente que esté creando todo el tiempo. Y todas las empresas actualmente con la inteligencia artificial, con las competencias continuas de las otras organizaciones, la única forma de ser competitivas, de sobrevivir, es generar ideas, ideas, ideas nuevas. Y la única forma de tener este movimiento de ideas nuevas, que son cambios, tiene que ver con grupos de trabajo que sean diversos y que, por tanto, de alguna forma se busque cierto nivel de conflictos. Entendiendo por conflictos ideas distintas, posturas distintas. Entonces, todo parte con la mirada. Ya sabemos, si hay unas personas que ven el vaso medio lleno y otros que lo ven medio vacío y el vaso está igual. Objetivamente el vaso está para uno y para el otro en el mismo nivel. Pero para uno es un vaso que lo hace feliz y para otro es un vaso que le da depresión. Y es el mismo vaso y es la misma cantidad de agua. Porque si somos un poco radicales y siguiendo filosofías que partieron en el siglo XIX,
La realidad objetiva no existe. Lo único que existe es la forma como miramos la realidad. Y la realidad, en el fondo, es nuestra forma de mirar. Cada uno construye su mundo, cada uno construye su hábitat, cada uno construye su felicidad o su infelicidad, dependiendo de cómo mire. Y si tú ves los conflictos como malos, van a ser malos, porque te van a paralizar, te van a enfermar, te van a traicionar y te van a generar absolutamente incapacidad de generar mejoras en las organizaciones. Si ves los conflictos como buenos, no buenos, pero aceptables, y hay que manejarlos y hay que aceptarlos, bien, vas a lograr ciertas cosas, pero no vas a sacarle el jugo a los conflictos. Pero si ves los conflictos como algo bueno, necesario, que no solamente se aceptan y se toleran, sino que se buscan, tu acercamiento al conflicto va a ser potente y vas a sacarle el jugo a los conflictos. Vas a hacer que estos grupos diversos, donde todos opinan distinto, donde hay ideas contradictorias, generen explosiones de creatividad. La creatividad, la genialidad, los grandes avances que han surgido en las empresas tecnológicas, todas surgieron de este choque de conflictos de ideas. Entonces, las invito a tener la tercera mirada, que es la mirada transaccional de los conflictos. Los conflictos no solamente no son malos, los conflictos son buenos. Sí, pero por ejemplo, para uno un conflicto, ya como usted lo está explicando, porque igual la palabra conflicto para otras personas más o menos, ¿cómo lo podríamos decir? Más o menos fuerte. Pero a la gente, ¿cómo le podría explicar que necesitamos tener un conflicto para sacar mejores ideas? Mostrándole cómo un conflicto produjo una buena idea, mostrándoselo, haciendo una cultura donde hay personas en la organización que piensan distinto y que trabajan en equipos distintos y que tú buscas que trabajen en equipos distintos si eres líder y produces cosas. O sea, cuando tú trabajas con gente distinta vas a producir cosas interesantes. Y si hay personas en la organización que observan eso y ven que, miren, se juntaron personas totalmente distintas, están trabajando juntas y están logrando grandes cosas, ahí es el mejor argumento, es ver en la práctica que los equipos que trabajan bajo la conflictividad son más efectivos que aquellos que son homogéneos, tranquilos, prácticamente como un vaso de agua, pero que no pasa nada. Entonces, lo que se busca ahora es que pasen cosas. Los equipos de trabajo son lugares para pasar cosas que surjan ideas, que surjan problemas, que surjan interacciones creativas. Y las interacciones creativas se ven, se palpan de mejor manera, de manera objetiva, en los grupos diversos, que son más dados al conflicto que aquellos que son iguales, que no tienen conflictos. Es como en la práctica, en el fondo. Claro, formar el conflicto y después demostrarle por qué es la única forma. Sí, porque claro, hacer el discurso que estoy haciendo yo no convence mucho, digamos. Esto más bien es más académico, pero para cambiar la opinión de alguien que ve el conflicto desde niño como lo peor, tú tienes que mostrárselo en la experiencia, que él experimente un conflicto creativo, un conflicto sano, un conflicto que te hace crecer. Porque él seguramente, y por eso tiene esa sensación frente al conflicto, él ha vivido toda su vida con el conflicto como sinónimo de miedo, desde sus papás, desde su familia, desde sus amigos. Entonces hay que cambiar su forma de ver. Y la única forma de cambiar algo es que esa persona experimente algo nuevo frente a esa experiencia mala. Entonces, en el fondo, las personas que tienen esta aversión al conflicto tienen que ver con sus vidas, con sus experiencias de vida. Entonces, ellos hay que meterlos en grupos distintos y que perciban cómo en esos grupos distintos surgen conflictos creativos, que es el concepto que les quiero transmitir. ¿Cuáles son algunas características de los conflictos? Deben ser percibidos por las partes. Es decir, que las partes sientan que están en conflicto, lo que yo les decía, si sienten que aquí no estamos jugando ninguna idea y que estamos todos más o menos de acuerdo y que por tanto estamos sin esa sensación de amenaza que es espontánea, no es conflicto. En general, en la interacción humana no es posible escapar a los juicios, a las necesidades, a los temores, a los deseos, a las emociones. De alguna forma, todos por naturaleza, porque evolutivamente hemos sido creados o formados a partir de todos los siglos de evolución, como sujetos que están en continuo estado de sobrevivencia. Obviamente ya en el siglo XXI nuestra sobrevivencia
Ya no es como antes en que teníamos que estar atentos a luchar con animales o a conseguir el alimento de manera vital, pero sí tenemos ya en nuestros genes, nuestro cerebro funciona en modo supervivencia porque así estamos hechos por toda la historia de la humanidad. Por tanto, ante cualquier amenaza, como puede ser que alguien tiene una opinión distinta a la mía, inmediatamente me surge esa sensación de amenaza y de protegerme. Eso es normal, no es malo. O sea, es la primera sensación que nos surge. Pero eso tiene que ser trabajado, tiene que ser de alguna forma interiorizado como una reacción que no es la reacción verdadera de la verdad, digamos, no es que sea eso la verdad, es solamente una reacción. Es una reacción como cuando tú ves una película y sale una situación conflictiva, una situación de miedo. ¿Y qué te pasa emocionalmente? Te pasan cosas, sientes temor, sientes angustia, pero tú sabes de que es una película y de que esto es un momento agradable, que a pesar de esa tendencia de amenaza que te surge espontánea por el instinto de sobrevivencia, tú sabes que este es un momento agradable y así lo tomas. Entonces, lo mismo con esta espontaneidad de la mala emoción que surge con el conflicto, hay que trabajarla, hay que reconocerla y hay que darle su verdadero valor. En general, los conflictos se dan por la oposición entre dos opiniones, por cierta incompatibilidad incluso de caracteres. Pueden ser explícitos o latentes, por ejemplo, se pueden plantear las dos opiniones distintas o pueden estar como en silencio, como sin decirse las cosas directamente. Normalmente no elegimos estar en conflicto, aunque sí puede una organización promover equipos donde se produzcan conflictos, pero lo que sí tenemos libertad es elegir cómo vamos a responder a ellos. Es decir, el conflicto es parte de la vida humana, el conflicto incluso se puede buscar, pero lo que sí tenemos que tomar la decisión es resolver el conflicto de buena forma y enfocarlo de buena forma, que era lo que preguntaban. En el fondo, el conflicto se da, surge esta emoción de amenaza, pero a partir de ahí hay dos caminos. O sabes responder de buena forma al conflicto o no sabes responder de buena forma. La segunda opción te empobrece la organización. La primera te da unas herramientas geniales para crecimiento organizacional y para tu propio crecimiento personal, si el conflicto es personal. Ahí se borra una parte. El conflicto no es ajeno al hecho de crecer o de desarrollarme. Algunas modalidades de conflicto para que sepamos detectarlas. Conflicto de alianza, por ejemplo, cuando hay dos bandos en una organización, donde hay el bando de los que están a favor de una persona o de otra, o los que son más nuevos, los que son más viejos, los que están más en unas tecnologías que en otras, y como que tú estás en medio y te tratan de aliar con uno u otro bando y de alguna forma te sientes en un estado de conflicto. Cuando hay pocos recursos, poco tiempo, poco dinero, pocos recursos humanos en una organización, y todos tienen que utilizar esos recursos, también hay una sensación de conflicto porque no están los recursos para todos y de alguna forma estamos luchando por los conflictos. Si yo tengo mi interés en un insumo, en una financiación, y la financiación no puede ser para los dos, tiene que ser para uno de los dos. Entonces ahí también hay ocasión de conflicto. Valores y prioridades diferentes, opciones de vida del individuo difíciles de modificar a nivel más personal, incluso a nivel organizacional. Personas que piensan muy distinto de la vida, que tienen visiones de mundo totalmente distintas, tienden a tener conflictos, ya sea laborales como también personales. Diferencias de percepción de un problema. El ver un problema de manera distinta, las causas, el impacto, las soluciones posibles, crean diferencias y comportamientos defensivos, como que yo veo el problema desde este ángulo y veo la solución desde acá, en cambio la otra persona lo ve desde otro lugar totalmente distinto y su solución es nada que ver con la mía. Ahí hay un conflicto. Aplicación de cambios. Cuando hay ajustes de políticas y estructuras, es común encontrar grupos que se opongan entre sí. Un momento muy propicio para el tema de los conflictos es cuando hay cambios de estructura. Por ejemplo, se cambia el organigrama, tú ya no vas a depender de esta jefatura, vas a depender de otra jefatura, entraste a estar dentro de otro departamento que antes era un departamento paralelo al tuyo, ahora tú estás dentro de ese. Cuando tú cambias personas con las cuales tratas de manera directa todos los días en el ámbito laboral, cuando sucede cualquier cambio, tienden a surgir conflictos. Desde la perspectiva que explicábamos antes de esta visión de los conflictos, como buscarlos, hay empresas y hay organizaciones que propician cambios todo el tiempo, de estructuras, te sacan de este equipo y te ponen en otro,
te cambian de jefe a cada rato, te cambian de lugar de trabajo, lo hacen con intención de que tú no te, no te quedes en la zona de confort, digamos, que es la zona donde no hay conflicto de ningún tipo, estás tranquilito, pero tu cerebro empieza a adormecerse, no hay muchas ideas dando vuelta, estás bastante apagadito, y lo que hacen con estos cambios es, ¡paf!, generemos un poco de conflicto, porque así tus neuronas empiezan a funcionar de nuevo, te pones en estado de alerta, empiezas a dialogar con otros, empiezas a establecer nuevas relaciones, nuevas formas de ver las cosas a partir de personas nuevas con las cuales te relacionas, y en esos conflictos van surgiendo cambios. Entonces, a veces antes era todo, en el siglo XX, primera mitad, digamos, las empresas buscaban la estabilidad, todo estable. Las personas que trabajaban, estabilidad, trabajar en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en la misma función, todo el tiempo era mejor. Entre más estable, mejor. Ahora no. Ahora, entre más ¿Por cambiante, qué? mejor. Sí, dime. Consulta, lo que pasa es que yo el título lo había enfocado entre clientes y, bueno, empresa y clientes. Sí lo había entendido el tema de la negociación porque igual surgen conflictos porque pienso que uno no se puede cerrar a lo que vende y cómo lo vende y el precio que pone. El cliente también me imagino que tiene derecho a negociar, pero cómo llegamos a un consenso de manera que ganen ambas partes. Que un poco pareció Fili, lo que preguntaba el compañero. vamos a llegar ahí. Vamos hacia allá. Ah, Hay perfecto, que, ya. vamos Entonces, a llegar a la negociación, pero hay que armar un poco porque no podemos llegar a la negociación si no cambiamos la forma de ver el conflicto, porque podemos hablar desde el comienzo de la negociación, pero si seguimos viendo el conflicto como una amenaza, como algo que hay que evitar, como algo que ojalá no se dé, no sirve de nada hablar de negociación, de nada, claro, absolutamente perfecto. de nada. Lo Me que queda hay que claro. cambiar el chip. Si no cambiamos el chip y vemos que el conflicto es bueno, que el conflicto hay que buscarlo, que el conflicto es necesario, ahí recién estamos en condiciones de hablar de negociación. Porque Ya, mucha pues. gente intenta negociar, pero desde el miedo, desde la amenaza, desde el defenderme, desde el tratar de ganar algo en contraposición con el otro que también trata de ganar. Es una guerra. Y eso no es negociación. La negociación parte de la concepción clara de que los dos vamos a ganar. Eso es negociación. Los dos ganamos, porque el conflicto nos hace ganar a los dos, porque ojalá haya mucho conflicto, porque el conflicto de alguna forma nos enriquece. Antes del conflicto, yo tenía solo mi riqueza. Después del conflicto, voy a tener la riqueza mía más la riqueza del otro. Me dupliqué en la riqueza. El conflicto bien enfocado, bien mirado, bien concebido, es riqueza. Riqueza para la organización, riqueza para ti. Tú te enriqueces. Un poco lo que les decía también en el primer taller de habilidades de la comunicación. En la medida en que tú te abres al otro, te enriqueces con la joya que es cada una de las personas con las cuales hablas o interactúas. Con cada persona que entras en conflicto, estás destinado a enriquecerte, a tener y a guardar algo de esa persona contigo para siempre, tal vez. Entonces, tenemos que cambiar la forma de ver el conflicto. No hay posibilidad de negociar desde el estado de amenaza. Si yo siento que el conflicto me es una amenaza, no puedo negociar, no tengo la condición para negociar. La condición para negociar es que yo veo el conflicto como algo bueno. Entonces, todo esto nos coloca en ese lugar porque todos, en Chile sobre todo, tenemos la tendencia, por historia familiar, por historia vital, a ver el conflicto como algo malo. Y mientras no cambiemos esa forma de ver, no hay negociación posible. El conflicto nunca va a ser bien resuelto. Entonces, todo esto tiene que ver con una especie de introducción conceptual para cambiar la forma de ver el conflicto. Y vamos a llegar a la negociación. Entonces, eh, muchas veces entonces, cuando hay conflicto también de funciones entre dos exigencias distintas, donde se reciben órdenes contradictorias, por ejemplo, de un jefe o de otro, que yo mismo tengo, también genera una conflictividad en mí. Entonces, hay muchas formas de tener conflicto en una organización, muchas opciones de sentir conflicto. Hay conflicto entre personas, entre individuos, diferencia filosófica, diferencias de confusión de planos, modo de trabajar distintos. Y también hay conflicto dentro de la misma persona, cuando la persona tiene algún tipo de interacción conflictiva entre trabajo y familia, por ejemplo,
O sea, uno podría tener conflicto y habitualmente, obviamente, es con otra persona, pero también se puede hablar de conflicto, entre comillas, personal, cuando hay dos ámbitos que están, de alguna forma, cada uno defendiendo lo suyo. El trabajo es totalmente contradictorio con la familia, como que no logro congeniar ambas cosas. Eso también genera una especie de sensación de amenaza. ¿Cuáles son los estilos que tenemos para manejar los conflictos habitualmente? Todos tenemos un estilo, una forma de abordar el conflicto, como aparte de esta sensación de amenaza, una vez que estamos en el conflicto, tenemos una tendencia de manejo del mismo que es muy propia de cada uno. Algunas son mejores formas y otras son menores, son peores formas. Por ejemplo, tenemos al competitivo. El competitivo es aquella persona que busca, de alguna forma, en el ámbito del conflicto, cuando entro en conflicto con otro, con un cliente, con un compañero, con un jefe, el competitivo busca ganar. Entonces, él ve esta dinámica de amenaza como una lucha. Y por tanto, en toda lucha de sobrevivencia, tengo que ganar, porque si no me muero, si no me matan. Él tiene muy metida este gen de la sobrevivencia y es competitivo. Es decir, en esta dicotomía entre mi opinión y la opinión del otro, entre lo que el otro dice y lo que yo digo, genero un ámbito absolutamente de dominio. Voy a tratar de ganar y voy a tratar de que el otro pierda. Es en el fondo un poco una visión no correcta, no adecuada del conflicto, ya lo hemos dicho. Es ver el conflicto como algo de sobrevivencia y de amenaza, donde tengo que ganar. La segunda forma de ver el conflicto es una sensación de complacencia, en el cual como que me sacrifico en el fondo, como que ya renuncio un poco a lo que podría yo pensar, es decir, satisfacer intereses de los demás sin considerar los propios, personas generosas sacrificadas en función de una relación, en apariencia inocua, es fuente muchas veces de estrés. El complaciente se parece mucho en el ámbito de la asertividad, cuando hablábamos la primera vez de las personas que son más pasivas, que están un poquito buscando satisfacer al otro. Entonces, otra forma de ponerme en el conflicto es que ya, estamos diciendo yo A y tú dices B, ya no importa mi A, importa tu B, acepto tu B, olvídate de mi A. Como que renuncio a mi mirada, renuncio a mi opinión. Eso es una forma tampoco positiva del conflicto. Ambas son el extremo, el competitivo y el complaciente. Y luego está el evasivo, el que está abajo. Es una combinación entre no estar dispuesto a cooperar, ni es seguro de sí mismo, indiferente a preocupaciones e intereses de otros. Desea no ser parte del conflicto y dejarlo en manos del destino. Funciona mejor cuando el problema es trivial o hay situaciones más importantes. En general, el evasivo es una persona que tiende a evitar el conflicto. Es decir, si estamos en conflicto, como que me trato de salir, como que trato de cambiar el tema, como que trato de generar a lo mejor los puntos en común y no quedarme los puntos en desacuerdo, como que de alguna forma no quiero ser parte del conflicto, es decir, tampoco voy a renunciar a mi opinión, sencillamente voy a tratar de poner el acento en otro ámbito. Se parece un poco al complaciente, pero no es exactamente igual. Este más bien busca evadir el conflicto. Y luego está el colaborativo, que es el que busca de alguna forma satisfacer algo suyo, pero también con la clara percepción de que el otro también tiene que obtener algo. Entonces, aquí nos acercamos un poco al concepto de negociación, un poquito más de cerca, en el sentido de que una negociación parte un poquito de la colaboración. Es decir, lo que busca es, de alguna forma, lograr que ambos ganemos. El colaborativo es consciente de que él no puede ganar solo y de que tiene que ganar con el otro. Entonces, de alguna forma, el colaborativo genera esta situación de conflicto en la cual él ofrece algo al otro para que el otro gane, pero sin que yo renuncie a lo que yo también puedo ganar. Entonces, pero él trata, y aquí está el punto más importante, de que ambos ganemos totalmente, como que la idea se mantenga tal cual y la idea de él también se mantenga, de tal forma que ninguno pierda nada, sino que ambos ganen totalmente. Es decir, yo tengo idea A y tú tienes B, juntemos las dos. O sea, la solución sea A-B. Lo que tú dices más lo que yo digo. Los dos ganamos y ninguno pierde. En el fondo, en vez de vernos como dos opiniones distintas, como dos visiones distintas,
nos vemos como una sola opinión. En el fondo somos uno solo, somos colaborativos, somos un equipo. Entonces lo que tú dices, lo sumo con lo mío, yo no renuncio, tú no renuncias y logramos ganar los dos. Esto puede funcionar, pero no siempre. Claramente no siempre, porque esto es cuando ambas partes están claramente deseosos y muy motivados por llegar a una solución, de manera clara, satisfactoria, total. Hay situaciones en las que se puede dar eso, sobre todo en trámites de, muchas veces de ventas, de grandes ventas o de temas de venta de empresas, donde hay un comprador, hay un vendedor, se busca que los dos ganen. O sea, que ambos sientan que ganaron totalmente, en el sentido de que yo gané la empresa con los elementos que quería comprar y el otro que siente que ganó por el precio que se le ofreció. Ninguno sintió que perdió nada. Es como una situación ideal, pero que no es muy real siempre. Lo más real, lo más habitual, es esta, es la participativa, que es distinta a la colaborativa. La participativa es como el conflicto más continuo, más habitual, que es un poco esta incapacidad de que el A y el B se junten, porque mira, yo no estoy de acuerdo con el B y si acepto el B totalmente, voy a perder algo. O sea, es imposible que juntemos A y B porque lo que él me está proponiendo se contradice con lo que yo estoy proponiendo. O sea, no puedo juntar las dos cosas. Es imposible, eso pasa habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ganar los dos, es verdad. Pero también tenemos que perder los dos. O sea, y esto ya se acerca más a la negociación más exitosa de conflictos más complejos, en el sentido de que lo que tenemos que percibir en ese momento es que no vamos a ganar los dos 100%. Yo voy a perder algo, él va a perder algo. Yo voy a ganar algo, él va a ganar algo. Yo voy a ganar algo de él y él va a ganar algo de mí. Y yo voy a perder algo de mí y él va a perder algo de él. Como que hay tres elementos en esta concepción del conflicto desde la mirada participativa. En primer lugar, tenemos que A y B van a perder algo, algo que no va a ser para ninguno de los dos, que va a quedar fuera, que no va a existir en la relación posterior. En segundo lugar, A y B van a quedarse con algo de lo que traían. A va a perder algo, pero va a quedarse con algo. B va a perder algo, pero va a quedarse con algo que traía. Y en tercer lugar, ambos van a compartir ciertas ganancias del otro. A va a recibir algo de B y B va a recibir algo de A. Esas son como las tres dimensiones de este tipo de relación de manejo del conflicto que se acerca y que es negociación, en el sentido de que perdemos, ganamos y mantenemos. Perdemos, mantenemos y ganamos. Habitualmente, en las relaciones, por ejemplo, que preguntaba ahí la persona que no escuché el nombre, las relaciones con clientes. Cuando buscamos de alguna forma... Natalia, mi nombre. Natalia. Sí. Cuando nos relacionamos con clientes, el cliente va a buscar, obviamente, su ganancia, en el sentido de que la compra sea lo más baja posible, que de alguna u otra forma, además, las características del producto sean, o del servicio, sean de acuerdo a sus exigencias, si tiene forma de interactuar o de tener algún impacto en el producto o servicio, y la persona que está generando la venta va a buscar la mayor cantidad de ganancia y también la menor interacción, la menor interacción en su producto o servicio, es decir, no hacerle nada, porque es todo cualquier cosa que le haga va a ser gasto. Entonces, dos parten desde una visión, donde cada uno busca ganar algo. Y sabemos que desde visiones extremas o maximalistas, como pueden ser esta relación habitualmente de cliente con vendedor, por decirlo de alguna forma, no es posible que ambos ganen el 100% desde la mirada colaborativa. El vendedor va a tener que perder algo de lo que busca, el comprador también va a tener que hacerlo. Sin embargo, el vendedor va a obtener algo de lo que busca, y lo mismo el comprador, pero además, el comprador va a obtener algo nuevo que no tenía, que fue un ofrecimiento a lo mejor de última hora del cliente, del vendedor. El vendedor le ofrece algo al cliente que no estaba originalmente en la conversación. Y el cliente también, ante ese ofrecimiento, por ejemplo, puede ofrecer también algo que no estaba en la conversación al comienzo, a lo mejor un mayor aumento del valor o algo más. Es decir, lo que se busca en el conflicto es que los dos ganen. Que ganen algo nuevo, sí o sí,
porque si no, no tiene sentido esto del cambio, de que en la conversación, sino ¿para qué nos juntamos? ¿Para qué conversamos? Basta que mandemos un mail y tú me dices lo que quieres, yo te digo lo que tú quieres, y no, bueno, yo digo lo que estoy dispuesto a transar y tú me dices lo que estás dispuesto a transar, y ahí tomamos la decisión. No, esto es conversacional, conversar. Todo conflicto se soluciona conversando. En la conversación y en el acto comunicativo se juega todo. Entonces, en la medida en que yo converso de forma activa, de forma con esta visión positiva del conflicto, busco claramente no perder todo. Ambos buscan no perder todo. Ambos buscan mantener algo de lo que llevaban, pero además tienen que ganar algo extra. Y ese algo extra es lo que se juega en la conversación. ¿Qué me ofreces tú? ¿Y qué me ofreces tú? Para que yo acepte renunciar a esto otro. Es decir, siempre renuncia en general, a no ser que sea un manejo de conflicto muy exitoso o que sea una situación en la que los dos están dispuestos a ganar 100% y a no perder nada, que habitualmente son compras de empresas a nivel macro. Pero en la venta, ahí hay juegos más de participación, en el sentido de que no va a ser 100% lo que cada uno quiere, va a haber que transar. Pero no solamente transar, porque ahí perdemos los dos y nos quedamos con menos de lo que traíamos para el comienzo, sino que la gracia es que tengo que irme con algo que no traje, que me va a dar el otro. Ambos se van a llevar algo que no tenían cuando llegaron a la conversación. Entonces, tenemos que buscar siempre qué le voy a ofrecer al otro, que él no sabe, que él no tiene cuando se sentó a conversar conmigo. Y tengo que estar atento a escuchar lo que él me va a ofrecer a mí, y yo no sabía que me iba a ofrecer. En toda conversación de conflicto y de manejo de conflicto y de negociación, tengo que estar dispuesto a escuchar un ofrecimiento nuevo y tengo que estar dispuesto a ofrecer un ofrecimiento nuevo que no estaba puesto en la mesa en un primer momento. Es la única forma en la cual uno puede renunciar a algo de lo que trae, porque va a reemplazar eso que dejó en el camino por algo nuevo, que lo quiero, que me interesa. ¿De acuerdo? Este es un primer acercamiento. El concepto de manejo de conflictos participativo, que es bueno, y el colaborativo es el ideal, no siempre se da. Pero en general el evasivo y el competitivo son malos, en general, a no ser que sea una situación de emergencia. Es decir, imaginemos que se está quemando la empresa. Y ya, estamos en un conflicto, yo digo que hay que usar el extintor, no, yo digo que hay que llamar a los bomberos, no, yo digo, entonces no hay tiempo. Entonces ahí sirve un poco el competitivo, el que impone, no, ¿sabes qué más? Este conflicto se zanja así, vamos, agarremos el extintor y apaguemos, porque se requiere una acción rápida, de emergencia, es una situación de vida o muerte, una situación de ahora, hay que hacerlo ahora, no tenemos tiempo de conversar. Por tanto, ahí podríamos decir que sirve el competitivo. El complaciente, digamos que cuando hay algo vital también para la otra persona, es decir, cuando para la otra persona es demasiado importante, si pierde algo la otra persona se va a deprimir o se va a morir o se va a suicidar, digamos. Por ejemplo, en el ámbito personal ya voy a transar, voy a decirle que sí, porque si él siente que perdió algo, esta persona se desestructuró, digamos, quedó hecha polvo. Eso se llama a nivel personal, como manejos de situaciones personales. Pero en general el colaborativo es mejor, el evasivo. Y como no, yo salgo de este problema, de este conflicto, yo no participo de este problema, yo me voy. Cuando es algo sin importancia podría tener algún sentido, pero en general el evasivo tampoco ayuda a los conflictos importantes. Sería colaborativo cuando ganamos los dos, es decir, los dos llegamos a conversar y los dos vamos a salir con lo que ganamos desde el comienzo, con lo que llegamos desde el comienzo vamos a salir con lo mismo y los dos vamos a ganar. Pero los dos se van con lo mismo, con lo que llegaron. En el fondo tampoco es tan bueno, porque en cambio el participativo, sí, renuncio a algo, pero me voy con algo del otro. Y es un poco lo que estamos diciendo que se busca en el manejo del conflicto, es como sacar algo nuevo que yo no traía cuando me junto con un grupo distinto a mí y todos pensamos distinto. Y cada uno trae su idea. Obviamente las ideas son distintas, por tanto no vamos a poder juntar todas las ideas colaborativamente y hacer una sola idea. No, cada uno va a tener que renunciar a una parte de su idea, alguno más que otro va a quedar muy poquito con su idea, otro va a quedar un poco más con su idea, pero todos van a renunciar a algo, pero todos van a recibir un poco la influencia del otro y se va a generar a lo mejor una nueva idea que no es ni la tuya ni la mía, que es un poco la mezcla de algo mío, de algo tuyo, de algo mío,
y es mi idea ahora. Y esa idea mía es nueva porque tiene elementos que yo no tenía y tiene algo mío. Y perdí lo otro, pero tiene algo mío todavía. Pero gané un montón, que son las otras ideas de los otros, los pedacitos de idea de los otros. Es decir, en el participativo tú ganas, ganas de verdad. Porque el colaborativo te vas con lo que llegaste. Los dos ganan, pero ganan lo que ya traían. En cambio, el participativo ganas con más fuerza. Entonces, un poquito cerrando un poco el tema del análisis del conflicto, ya hicimos un atisbo a la negociación. Los conflictos los podemos experimentar como fuerzas antagónicas que desagregan nuestra energía, espacios emocionales poco placenteros, y esa sensación de amenaza es la que de alguna forma hay que evitar. Quiero hacer una especie de alusión importante al tema del callar, porque muchas veces los conflictos no se dicen, sobre todo ustedes que trabajan en organizaciones o que trabajan generando una organización propia, lo que tienen que evitar por todos los medios, el callar. Es decir, que cuando el conflicto no se habla, cuando el conflicto está por debajo, cuando hay aquí un ambiente que es cortado con tijera, pero nadie sabe bien por qué. Entonces, como que una cosa son las cosas que se dicen y otras cosas es lo que pasa por la mente de todo el mundo. Es como un conflicto ahí por debajo, subterráneo. Eso es fatal, es lo peor. O sea, si hay miedo, si el jefe no te deja hablar, si cada vez que vas a expresar una opinión que es contraria a otro, te hacen callar, si no existe la cultura de expresar libremente tu opinión, si o haces lo que el jefe dijo y jamás dices algo contrario, está bien, y si no, estás frito. Si existe esa cultura, van a haber conflictos subterráneos, porque la gente no va a ser capaz de decir lo que piensa, pero lo va a pensar igual. Es decir, la gente no deja de pensar Yo creo porque no lo eso, diga. Si yo creo que alguien eso pasa quiere, casi en un 90% del trabajo, y yo creo que mucha gente calla por algún miedo. en los trabajos antiguos, en las empresas antiguas, en las empresas que siguen pegadas en el siglo XX, sí, pasa. Pero si tú vas a lugares, se supone, con tecnologías nuevas como Google, Facebook, que son todas estas que están en el ambiente de creatividad continua, entre más ideas raras, entre más opiniones creativas digas, es mucho mejor. De eso se trata la empresa. Pero efectivamente, las empresas antiguas, que no ven esta cosa del cambio como parte fundamental de su dinero, de su ganancia, están pegadas en esto. De partida tienen jefes, no tienen líderes. En segundo lugar, tienen estructuras rígidas, organigramas rígidos. Tercero, tienen culturas de trabajo donde la opinión que vale es la del jefe. Y lo importante es que tú hagas tu tarea y que digas lo menos posible en cuanto a cosas nuevas y menos problemas que traigas. Es decir, hay una serie de culturas antiguas que están un poco todavía pegadas acá y que en Chile hay muchos de esas empresas que son más pequeñas o que son más antiguas, que viven esta visión donde hay solo una voz que importa, donde entre menos opines mejor, no conciben el cambio, no conciben que la innovación, la creatividad están en el centro del negocio y por tanto generan ambientes tóxicos. Esto es una organización tóxica que se está pudriendo por dentro. Es como una enfermedad. Si tú tienes un cáncer que te carcome y no lo descubres y no lo ves y no lo puedes operar y no lo puedes sacar, te carcome todo. En cambio, si lo logras sacar, ver y sacar y expresar y sacarlo y de alguna forma darle cauce, te salvas. Entonces, lo mismo acá. En la medida en que las personas no dicen, se vuelve tóxico. Entonces, ¿qué es mejor en una organización? Que la gente pueda expresar con respeto, en el contexto adecuado, en los momentos adecuados, su opinión o que no lo hagan. Es mejor que lo digan, porque si no, la organización se va a ver claramente afectada. Tanto la persona que se calla como el equipo se deterioran, la organización se deteriora. Entonces, este es un conflicto que es el peor conflicto, ese es un conflicto que no es positivo, es un conflicto mortal, porque hemos dicho que el conflicto se maneja, se negocia con la conversación, con el habla. Este conflicto no se puede conversar. ¿Por qué? Porque no se dice. Es precisamente un conflicto en silencio, que está en las mentes de las personas porque no pueden expresar lo que piensan. Entonces, ustedes que tienen ideas de negocios, que quieren crear su propia organización, esa organización tiene que tener estos ambientes sanos, que tenga una cultura del conflicto, primero, como algo bueno. Entonces, si hay un jefe que te dice, no quiero conflictos, no me traigan opiniones distintas, no, chao.
Chao con esa empresa, en el sentido de que está en el siglo XIX, digamos. Lo que hace un líder hoy día en las empresas de tecnologías, que son las más ricas, quiero que me traigan conflictos, quiero que me traigan problemas, quiero que piensen cosas nuevas, quiero que generen cambios, quiero que se junten 2 personas o 4 personas distintas y vean qué pasa. De eso se trata, que hablen, que hablen, que hablen, que hablen. Entonces, expresar es parte fundamental del manejo actual, del manejo sano, del manejo correcto del conflicto. En general, haciendo un poco más de redundancia en el tema del callar, muchas veces se calla por temor al otro, por prudencia, por pudor, y sobre todo por una cultura organizacional del callar. Entonces, cuando ustedes estén en este contexto o haya un poco de esta tendencia, busquen abrir una conversación siempre para que las emociones salgan. Cuando uno en psicología trabaja con organizaciones tóxicas, ¿qué es lo que se hace para sanar esa organización, para curarla de ese cáncer? Es generar grupos donde la gente habla, expresa lo que piensa, en un contexto, en un orden, en un encuadre, pero tienen que decirlo. Tienen que dar su opinión, tienen que haber contraposición de opiniones, tienen que haber de alguna forma cruce de conflictos continuos, pero que son bien gestionados. Vamos a hablar de la negociación. Y ya dijimos algo, ya dijimos bastante, pero vamos a entrar directamente la última media hora en eso. ¿Cuáles son las características generales de la negociación? De partida, siempre estamos negociando. Siempre, porque siempre estamos en conflicto. ¿Estamos negociando mal o estamos negociando bien? Pero estamos negociando siempre. O sea, la idea es negociar bien. Pero siempre estamos negociando porque siempre estamos chocando con opiniones distintas. No, yo quiero el flan, no, yo quiero el dulce de leche. Ya, hoy día compramos dulce de leche, mañana compramos flan. Negociación. Siempre hay negociación. Es parte de lo humano, porque si no estaríamos todos muertos. Nos mataríamos entre nosotros. Porque la única forma de zanjar un conflicto sin negociación es muchas veces la violencia. El problema es que todos tenemos formas de negociar. Y algunas no son tan buenas, pero es como nuestra forma, nuestro hábito. Ya traemos eso también de la familia, de la casa. En la familia se negociaba de esa forma, no sé, el papá y la mamá se ponían a pelear y hasta que el papá decía, ya, tranquila, te invito a comer. Y toda la alegación y toda la opinión y todo lo que quería reclamar la mamá se callaba porque el papá le invitaba a comer. Esa era la forma de negociar. Entonces a ti te queda que si tú tienes un conflicto, ofrécele algo para que no siga hablando, para que no siga despotricando, no siga prestando su opinión. ¿Es tan bueno? Es tu forma, es tu manera. Tú la aprendiste. Entonces, no necesariamente lo que tú haces y que en el ámbito de la negociación que aprendiste y que haces siempre es bueno o es óptimo. Entonces hay que buscar cómo mejorar. La negociación ocurre para reconciliar diferencias, gestionar conflictos, resolver disputas, ajustar relaciones, etc. Hay muchos aspectos que impactan en la negociación. Hay 4 elementos que entran a jugar de manera determinante como variables que están siempre en una negociación que están influyendo el poder. ¿Quién tiene más poder? Si estamos 2 personas negociando y él es el gerente y yo soy solamente un trabajador, hay un elemento de poder ahí. Y por tanto ese elemento de poder entra en juego en la negociación. Tengo que ser consciente de que la negociación no es simétrica en este caso, en ese caso concreto. Hay emociones que entran en juego. Esta sensación de amenaza, de que el otro me quiere quitar una idea. Estas emociones que te empiezan a envolver, no solamente a mí, al otro también. Y cada uno según su historia, están ahí, dando vuelta. Entonces, el lugar de poder de alguno, la emoción de cada uno de nosotros, el manejo de la información. ¿Quién maneja más información? Si estoy negociando con algo, pero él sabe algo que yo no sé. O yo sé algo que él no sabe. Eso puede ser para mí una ventaja, o para él puede serlo. Son elementos. ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a acuerdo? ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para llegar a que esta negociación y cerremos el acuerdo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Solamente 1 hora. Después de eso, chao. O tenemos un mes entero. Todo eso hace que la negociación sea distinta, dependiendo, por tanto, del lugar de poder que estoy, de la emoción que tengo que gestionar, de la información que manejo, de los tiempos que dispongo. Clásicamente se habla de 3 formas de negociación como tal, o de manejo de los conflictos, mejor dicho, como tal. Uno es la negociación, que es cuando directamente las personas llegan a acuerdo, las 2 personas que están en conflicto
no sé, un cliente y un vendedor, dos compañeros de trabajo, incluso el jefe con un subalterno. Ellos solucionan el conflicto por sí mismos, por sus capacidades. Luego se habla de mediación cuando el conflicto ha llegado a escalas muy altas y pareciera que las dos personas no tienen las herramientas para ellos solos solucionar el tema. Entonces llamamos a un tercero. Muchas veces en las organizaciones, cuando vemos que no se llega a acuerdo en una disputa de un tema, de una forma, de una metodología, se ha trabajado en la resolución del conflicto por la negociación, pero no hay resultados todavía, traemos a una tercera persona, que puede ser alguien que no tiene nada que ver con el tema. Y lo único que hace esa persona, muchas veces puede ser un coach, y no puede ser un jefe, o puede ser un compañero, es un mediador. Entonces ya, vamos a, ¿qué piensas tú? ¿Tú qué piensas? Él no da la opinión, él solamente media, genera una especie de intermediación, de ordenar un poco lo que cada uno dice, dar la palabra, hacer una especie de resumen de lo que el otro dijo, y eso facilita a veces el llegar a acuerdos. Y en tercer lugar, el conflicto también se puede solucionar cuando ya no es posible negociar, por distintas razones. La mediación tampoco dio resultado, es el arbitraje. El arbitraje es cuando un tercero no solamente ayuda a negociar, sino que soluciona el tema. Entonces, en el caso de las organizaciones, dos compañeros de trabajo están llegando a un acuerdo sobre cómo de mejor forma implementar un producto o un servicio o una idea de negocios. No hay acuerdo, tampoco resulta una mediación, tiene que tomar la decisión alguien, no podemos seguir esperando eternamente. Entonces ahí existe la figura del arbitraje, que es que llega el jefe y dice ya, los escuché a los dos y esto es lo que se va a hacer, porque ya no hay más tiempo. El ideal es que la negociación sea la que dé resultados, porque es aquella que de alguna forma nos permite enriquecer, porque cuando llega un arbitraje y dice tú, se hace esto, tú pierdes esto, y se hace lo que tú dijiste, al final hay una sensación de pérdida mayor que si hubiera una negociación. Entonces, la ideal es que todo se solucione con negociación. La negociación es una resolución de conflictos, es una forma de llegar a un acuerdo cuando no estamos de acuerdo, de forma pacífica. Cuando las dos personas conversan, habitualmente cara a cara. Es importante que toda negociación no se haga de manera telemática o de manera digital, por videoconferencia. Bueno, si la otra persona está en China y yo no puedo viajar, obviamente no hay otra alternativa. Pero en general la parte gestual, la parte de proxemia física, la parte de la impresión del cuerpo del otro, son elementos que ayudan muchísimo, a veces más que cualquier otra cosa, a la negociación. Por eso vemos a todos los políticos que viajan de un país a otro, los presidentes, no lo hacen por videoconferencia, se pegan los viajes porque tienen que darle la mano al otro, tienen que mirarlo a los ojos, tienen que generar un vínculo de proxemia física, tiene que haber un cara a cara porque es el cuerpo también. Acuérdense que nosotros hablamos con el cuerpo, todo esto nos remite a la primera charla, comunicación no verbal, y a veces lo no verbal es el camino para llegar a acuerdos. Lo no verbal, la mirada, la forma de acercar mi tono de voz, etc. Entonces, lo que se busca es llegar a acuerdos mutuamente aceptables. Para que sea un acuerdo aceptado por negociación, los dos tienen que estar de acuerdo. Es que yo estoy totalmente de acuerdo a llegar a este acuerdo, pero él no está de acuerdo, por tanto, no hay acuerdo posible. El acuerdo posible tiene que ser de los dos. Por tanto, tiene que haber disposición, voluntad, confianza en el diálogo. Tiene que haber mucha claridad de lo que cada uno espera. Entonces, lo primero que hay que hacer en una negociación es ser una especie de, de apertura absoluta de opinión. Decir, mira, yo lo que quiero es esto, esto y esto. Esto es lo que yo me gustaría obtener. ¿Y tú qué te gustaría obtener? Me gustaría obtener esto, esto y esto. Eso tiene que ser muy claro desde el comienzo, porque si no tenemos claridad en lo que el otro quiere y en lo que yo quiero, no hay de dónde partir los elementos a negociar. Lo que decíamos, en general lo que se busca en la negociación habitual es una satisfacción parcial, es decir, que ambos ganen algo, ya sea mantengan algo de lo que llevaban y ganen algo del otro, sabiendo que van a perder algo de lo que traían. La negociación es un proceso de comunicación, nada más que eso. Y ustedes que trabajan negociando con sus clientes, con sus jefes, con sus compañeros, con todo el mundo, tienen que saber comunicar. Por eso era tan importante el primer taller,
la habilidad comunicativa. La parte emocional es fundamental también. Si esta sensación de amenaza, de ver al otro como un enemigo, de estar como en una lucha encubierta de sobrevivencia frente al otro, es muy arraigada, es demasiado potente en mí, se va a notar. Mi cuerpo lo va a transmitir, aunque yo trate de decir palabras corteses, palabras de buena crianza, palabras que aparentemente buscan el acuerdo, mi cuerpo, ¿se acuerdan que decíamos que el cuerpo nos delata? Me va a delatar. Y si mi cuerpo transmite desconfianza, si mi cuerpo transmite amenaza, el otro va a responder más o menos parecido, va a recibir esa amenaza y también se va a guardar y también se va a sentir más amenazado. Entonces va a ser un círculo vicioso que no va a llegar a acuerdo. En general, cuando no hay acuerdos en las negociaciones, hay más elementos emocionales que racionales en juego. Es decir, hay más vísceras, hay más cuerpo que mente. Es decir, uno debería llegar a solución de cualquier conflicto por una negociación, porque somos seres racionales. El problema es que se mete la emoción. La emoción nos juega una mala palabra, una mala jugada, y esa emoción nos traiciona. A veces sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de la emoción que tenemos, que nos domina, porque la emoción gatilla en el otro algo. Acuérdense, toda comunicación genera otra comunicación en el otro. Algo le pasa al otro con mi comunicación. Y aunque yo les diga que quiero llegar a acuerdo, que estoy de acuerdo con esto, pero si mi cuerpo está transmitiéndole varios sentimientos o emociones de amenaza, de cierta violencia, de cierto rechazo, sin decirlo, él lo va a percibir. Todos percibimos el cuerpo del otro y al percibir ese otro diálogo que está por debajo, porque hay un diálogo arriba, que es lo que aparentemente digo, pero el otro está por debajo y se percibe desde el cuerpo. El otro que yo percibo por debajo, desde el cuerpo, no es un diálogo de negociación, ¿de acuerdo? Es un diálogo de ataque. Y yo también, mi cuerpo va a responder de ataque y al final eso se va a notar en lo que voy a terminar diciendo y en lo que voy a terminar aceptando. O sea, muchas veces se acepta una negociación o no se acepta por el cuerpo más que por las palabras. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú, si vas a ir a negociar, tienes que estar totalmente seguro de querer negociar. ¿Qué significa eso? Que no ves al otro como un enemigo, lo ves como una posibilidad de enriquecimiento para ti también. Es decir, ves al conflicto como algo bueno. Por eso yo les decía, si tú ves al conflicto como algo amenazante, de nada sirve ir a negociar, porque tu cuerpo te va a delatar. Y todas tus negociaciones, o muchas de ellas, van a ser un fracaso. No por lo que digas, no por lo que propongas, sencillamente porque tú crees que el conflicto es malo. Y eso lo vas a transmitir, y el otro lo va a recibir, y el acuerdo no se puede hacer. Si tú sigues pensando que el conflicto es malo, olvídate de la negociación, anda a trabajar eso primero. Cambia tu chip. Porque aunque tú quieras convencerte de que sabes negociar, si sigues viendo el conflicto como malo y ojalá lo evitemos y siento una amenaza y la amenaza me domina, tu cuerpo te va a traicionar. Entonces no negocies hasta que trabajes eso. Con un coaching, con un psicólogo, con lo que sea. Pero tú no estás en condiciones de negociar mientras ves el conflicto como una amenaza, que te amenaza de verdad. Tienes que primero trabajar eso. Manda a negociar a otro de tu equipo, pero tú no vayas a negociar. No tiene que ver con las palabras. La negociación tiene un 60 o 70% de pura emoción y un 30% de datos duros de lo que estoy intercambiando. Porque la negociación es una respuesta a la amenaza de sobrevivencia evolutiva que implica que alguien opine algo distinto a ti y tú sientes que vas a perder delante de él. Eso es pura amenaza animal. Y la forma de revertir esa visión arcaica que traemos en nuestros genes es estar convencido mentalmente y emocionalmente de que el conflicto es bueno, es necesario. Haberlo experimentado, haberlo sentido en tu vida. Entonces, en ese sentido hay disposiciones emocionales que facilitan y otras que limitan la negociación, o sea, de manera muy, muy clara, de manera muy, muy potente. La forma como le dices las cosas a la persona, la forma como la miras, el lugar de poder en el que te ubicas. A veces lo que estás ofreciendo puede ser grandioso, pero el lugar desde el que hablas es pobre para el otro.
o es amenazante para otro. Siempre se viene la imagen de Trump con Zelensky, que es donde ambos de alguna forma generan un diálogo para llegar a acuerdos de paz. Trump es una especie de intermediario de Putin, qué sé yo. Pero la forma como Trump mira de manera despectiva, todo el mundo lo ve, a Zelensky, ¿en qué lugar se ubica Zelensky en esa relación? ¿En qué momento va a poder aceptar algo que le proponga Trump desde ese punto de vista de la relación emocional que se establece? Entonces, lo que impide la negociación ahí no es lo que se está diciendo, es lo que hay en el cuerpo de ambos. Eso es lo que se juega en la negociación. 60%, 70% cuerpo, 30, 40% palabras. ¿Les queda claro eso? Sí. Fundamental. Fundamental. Yo Sí, encuentro clarito. Y si no están en condiciones de negociar porque tienen un tema con el conflicto, por tu familia, por tus papás, no negocies, porque te va a ir mal. Manda a otro a negociar. Tú no negocies hasta que soluciones el tema que tienes acá, con el conflicto. Hasta que lo veas como algo bueno. Mientras no lo veas como algo bueno, totalmente convencido o convencida, no negocies. No negocies porque tu cuerpo te va a traicionar. Consulta, ¿Sí, Natalia de nuevo por acá. Natalia? Mire, yo le preguntaba con respecto a la negociación entre empresa o emprendimiento y cliente, porque yo tengo mi emprendimiento y precisamente estoy en un conflicto en este minuto con una clienta que ha venido varias veces a atenderse conmigo, pero conforme ella viaja a otros lugares por temas de trabajo, se atiende en otro lado. Esta semana está acá y yo ya le ofrecí descuento a ella. Bueno, yo hago masaje acá. Yo le ofrecí descuento por varias sesiones, los hizo, se fue a otro lado, tomó sesión en otro lado donde ella estaba y ahora está acá nuevamente. Y yo nuevamente le ofrecí, le dije que si ella venía esta semana, qué sé yo le podía hacer nuevamente descuento. El tema es que ella ahora viene por menos tiempo, por lo tanto menos sesiones y después que yo le hice la oferta, nuevamente ella me dice que, o sea, la oferta se la ofrecí yo en realidad, no, ella no me pidió descuento ni nada. Entonces yo le ofrecí algo que le acomodara, sin embargo, de todos modos me dice que igual se encarece para ella, que ella no desconoce mi trabajo, que lo que yo hago a ella le gusta y está acá y quiere aprovechar, pero igual está como excedido para ella. Entonces yo le hice otra oferta, pero después cuando ella me explicó que realmente donde ella va, en otra ciudad, claro, es muy por debajo de lo que yo le puedo cobrar a ella. Entonces, finalmente, como que quedé en una disyuntiva y como me gusta ser abierta al trato, tal como usted está explicándome, que me parece todo súper bien, favorable y así es como se debe hacer y enfocar las cosas. No sabía qué decirle, lo único que le dije, bueno, mire, hagamos una cosa, si gusta, propóngame usted que algo que nos acomode a las dos y me lo propone, yo estoy abierta al diálogo. Y ahí estoy esperando, pero no sé si está bien lo que yo le dije o no. Porque también se trata, y ella me dice, o sea, yo tampoco quiero que tú me estés cobrando lo que me cobran allá, porque ciertamente ya es una empresa grande y tal y tal y tal. Entonces, pero sí, para mí, se me encarece. Entonces, no sé si está bien lo que yo le dije o no, qué se puede hacer ahí. De ahí queda en jaque. Sí. Bueno, ahí Para de mí, partida. yo creo que una de Sí. las opciones de ella, bueno, por lo que lo veo yo creo que deberías como, ojalá crecer tu clientela, porque si estás ofreciendo de esa manera y ella lo compara con otra parte y en otra parte es más económico, es que igual tú tienes tu lado, tus cosas buenas que en otro lado quizás no se lo dan a ella. Pero yo creo que si tú te sigues bajando, va a llegar un punto que vas a hacerle 3 masajes y 2 gratis y uno se lo vas a cobrar. Yo creo que tu cartelera de clientes va a tener que modificarla y crecer un poco más. Bueno, es mi opinión, es mi opinión. Sí, se agradece, muchas gracias. Sí, y sobre todo el tema de la negociación tiene que ver entonces con este tema en el cual los dos tienen que ganar algo. Eso es así. O sea, pensemos en las 3 cosas que existen que yo dije para ver este caso. Entonces, la persona tiene que saber que va a perder algo. Tú estás dispuesta a perder un poco de dinero
pero mantener algo de dinero, obviamente. Ya, estás manteniendo algo. La otra persona también debería perder algo, estar dispuesta a perder algo, es decir, a lo mejor pagar un poquito más, pero mantenerse esta rebaja. Por otra parte, ambos tienen que ganar algo del otro. Entonces, ¿qué va a Claro, recibir el otro de parte tuya? Pareciera que el tema del dinero, como que ya está llegando a un tope en la conversación con esa persona, pero como dice un poco la otra persona exacto, que habló recién, claro. cuando la negociación se entrampa en un punto, hay que abrir otros. Entonces, pareciera que el tema del dinero con él, con ella, no sé si puede ser una excusa, puede ser que no ese es el tema, o ella misma no lo tiene claro, pero pareciera que está esperando que tú le ofrezcas también algo más, que no sea la... Yo ya le Entonces, ofrecí, disculpe, yo le, algún tipo de plus en el tipo de en masaje, principio, qué sé yo, alguna claro, agregación de algún valor agregado. Tú tienes que jugártela cuando ya ves que el tema económico ya no va para más porque va a seguir bajando. claro. Poner en la negociación algo nuevo. Mira, te ofrezco ya no dinero, no estamos hablando de dinero, ya estamos hablando de elementos de calidad o de elementos de valor agregado en el servicio en este caso, por ejemplo. Mm. Como cambiar un poco Sí, las bueno, cartas. de hecho, lo primero que yo le ofrecí, le dije, mire, te ofrezco dos opciones, o hacemos un descuento por tal y tales sesiones, o bien de la última sesión yo te la hago sin costo, que le salía mucho más conveniente la sesión sin costo que el descuento en plata, porque si hubiese tenido que pagar, hubiese pagado mucho más. Y con todo y eso, esta persona me dice eso. Entonces, yo le ofrecí tener la sesión, una sesión más gratuita, pero ya como que más no, porque de verdad que ya no me puedo rebajar más, pues no, la verdad Sí, es que no, no estamos puedo de acuerdo. competir con Entonces, ese pero precio. es que el tema sigue hablando del tema económico, o sea, rebajar más sigue siendo un tema económico. Entonces, cuando la negociación ya como que está llegando a una especie de punto muerto en un punto, hay que abrir Ujú, otros caminos. Entonces, otro camino, ujú, mira, un ejemplo, ¿no? Te voy a hacer aparte de un sí, masaje terapéutico, voy a agregar un tema estoy inventando, ¿ah? De sí, sí, limpieza facial. Y voy ujú, a darte también un poco de asesoría, no sé, espiritual de chakras. Estoy inventando. Entonces, ya no es el tema económico el que entra en juego, sino que tú abres un nuevo canal de negociación que es agregar algo más que la otra persona. A lo mejor eso es lo que espera sin saberlo, porque a veces uno entra a negociar y ni siquiera uno sabe lo que quiere. Y uno empieza a pedir algo, el que lo rebaja, pero en el fondo lo que quiero es que me ofrezcan un producto de más excelencia, de más valor agregado. Entonces, si tú abres otros caminos, ya no, la negociación no está solamente en un punto. Si tú estás negociando todo el tiempo el precio, el precio, el precio, el precio, el precio, no se mm, llega a nada, porque termina siendo un punto muerto. Entonces, en general, la negociación tiene que tener como 5 canales abiertos. Ya está el tema del valor, sí, pero también está el mm, tema del valor agregado, ya, y está el tema del lugar, está el tema del horario, está el tema de quién va para allá o tú vienes para acá. O sea, en una negociación uno no puede trabajar un solo punto. Eso quiero que para que te eh, pueda servir como para llevártelo. sí, es que lo Abre que pasa es muchos que más puntos. me parece súper bien. Lo último que yo le propuse era que me propusiera y entonces, bueno, proponme algo que yo lo veo acá y algo que no acomode las dos y ahí entonces para ahí quedé, po. Eso fue Pero sigue, lo que se me ocurrió a mí, po. sí, pero sigue en el tema Pero, económico. ¿sabes? Entonces, ábrete a otros temas. Sí, Sí, pues sí. Y Sí. lo otro que si usted sabe dónde ella se hace los masajes y supuestamente tiene otros precios, quizás qué otras cosas hacen, comuníquese con el otro local y ahí va sacando ideas, pues. buen Buen consejo punto. ese. Es buen consejo. Sí, Muy bueno. está bien. Perf- Perfecto. Para ir cerrando. Profesor, quiero Sí, hacerle una Gracias. acotación a la compañera. Yo la escucho y la encuentro insegura en su producto, en lo que hace, porque eso también el cliente como que está observando a la persona quien me está ofreciendo, entonces le voy a tocar el punto débil. Entonces uno tiene que ser como bien decidida al producto que le está ofreciendo al cliente, porque increíble Mm, que el cliente juega con uno y ve si la persona es segura o no es segura al producto, al valor agregado que le estamos ofreciendo al cliente. claro. Eso más Sí, que yo hablar de comprendo y de seguridad, hecho, más que hablar de seguridad o inseguridad, yo hablaría de estrategia. Entonces, la estrategia está siendo muy, muy apegada al valor económico y poco a lo que tú tienes para ofrecer. Entonces, como dice mm, la compañera, yo no lo pondría como juicio de que eres inseguro o seguro. No, eso no estoy afirmando eso. Lo que sí podemos decir que tu estrategia de negociación está siendo ineficiente, en el sentido de que no estás agregando elementos de valor agregado que son elementos que no están en juego hasta ahora en la conversación y que sí podrían cambiar un poco lo que está, el statu quo en el cual se encuentra la negociación. Cuando uno agrega nuevas cartas,
es como un juego de naipes, la negociación, aparecen cosas nuevas, se abren Sí. caminos nuevos, se abren intereses nuevos. Entonces, si estás en un punto muerto, saca de tu manga otra carta, ¿y qué tal si te agrego esto? Pero saco una cosa nueva. Entonces, ese es un buen punto para todos. La negociación implica estar abriendo caminos continuamente que pueden enriquecer al otro y que hasta llegar al punto en que algo le cautive al otro para también tenerlo. Y para eso hay que saber ofrecer distintas ganancias que no son solamente económicas. La ganancia económica está como en el cuarto lugar de las cosas que busca alguien en un producto o en un servicio, más aún un servicio de tipo de salud como es el signo masaje. O sea, lo que uno busca ahí está, sí, lo económico, pero lo económico está en un tercer lugar. Antes de eso hay un montón de otras cosas. Entonces, aquí como que están trabajando en el ámbito del tercer lugar y el primero y segundo están fuera. Entonces, hay que meter otros elementos en la negociación. Ya gracias. Para ir terminando, Gracias. que nos quedan 5 minutos, Profe- solamente volver a repetir, no voy a pararme acá, pero la mediación, ya lo dije, como a grandes rasgos, el arbitraje, siempre está esa opción, sobre todo en ámbitos de resolución de niños, de jóvenes, en los colegios. A veces les cuesta a los niños, a los jóvenes generar buenas estrategias precisamente porque están en etapa formativa, de llegar a buenos niveles de resolución de conflicto. Entonces aquí un poco se ve este cuadrito que van a tener cuando les llegue el PowerPoint, donde se ve las distintas implicancias, tanto en la negociación, el arbitraje y la mediación, cómo se diferencia cada uno de ellos. Aquí habla de un enfoque relacional que tiene que ver con este enfoque de que está puesto no tanto en los resultados como en la relación con el otro, que de alguna forma va a permitir también que la relación se mantenga y se haga potente y que va a permitir que el conflicto no solamente se juegue en cosas objetivas, sino que en la relación. Este enfoque relacional lo pueden buscar después o estudiar por su cuenta, que es un modelo. Hay otro modelo de intereses también de la negociación, que son un poquito más elementos académicos, que tienen que ver con escuelas de negociación. Ustedes saben que todo el tema de la negociación se trabaja mucho en escuelas de negocios, pero no considero que este sea el lugar para trabajar un tema tan académico, pero sí se los dejo ahí en el PowerPoint para que si quieren por su cuenta pueden buscarlo, que hay muchísima bibliografía al respecto sobre los distintos modelos de manejo de la negociación. Pero lo que me interesaba a mí eran 3 cosas. Primero, hacerles ver que el conflicto es algo bueno. En segundo lugar, mostrarles que hay varios tipos de resolución de conflicto, que son la negociación, el arbitraje y la mediación. Y tercero, que la negociación tiene como condición necesaria que tu cuerpo y tu emoción vaya de acuerdo a tu mente. Por tanto, yo sé que en Chile tenemos mucha aversión al conflicto como elemento positivo, por eso las invito y los invito sobre todo a mejorar la percepción que tengas del conflicto. De esa forma la negociación va a fluir. Cuando tú ves que él tiene una opinión distinta a la mía, él piensa algo distinto, él me está ofreciendo algo distinto que yo no quiero aparentemente, y eso lo veo como algo bueno, que me puede enriquecer, que me puede dar cosas buenas y que me puede generar una excelente gratificación, tanto personal como laboral, como que el camino a la negociación está abierto. Está abierto porque la negociación es emoción, actitud y disposición. Y si yo tengo esa visión positiva del conflicto, como que ya tengo la negociación en la palma de la mano, ya sé lo que es negociar, porque en el fondo ya sé que me interesa el otro, que me interesa lo que él tiene para ofrecerme y yo quiero ofrecerle también algo. Entonces ya tengo como la base, la materia prima de la negociación. Luego ustedes por su cuenta pueden ir estudiando modelos de negociación, que hay varios, hay 10 o más, pero que son técnicos. Son cómo yo puedo, de alguna forma, desde una visión teórica, generar un encuadre o una forma de negociar. Pero lo que yo quise hacer acá fue partir un poco más de la base, de aquello que no puede no estar en cualquier modelo, que es mirar el conflicto como algo positivo y saber que la actitud de negociación va a implicar siempre enriquecerme con el otro y yo enriquecer al otro. Bien. ¿Quedan alguna pregunta última? Quedan 2 minutos, digamos, para cerrar. Hola, por aquí, Sandra, mucho Hola, gusto. Sandra. Mira, antes que terminemos, quería a ver si nos puedes orientar. Yo aquí estoy con mi equipo de trabajo, somos 3 chicas que están conmigo escuchándote. Mira, yo tengo un mini market en donde prevalece el alcohol, es una botillería. Entonces,
el personal mayoritariamente es mujer, es femenino. Entonces yo Presente. necesito una pequeña, o sea, o como que nos puedas orientar, que están las chicas aquí escuchando, el resolver un conflicto de manera rápida, inmediata, cuando tú tienes un cliente que se pone, que se pone agresivo, de repente ahora con la famosa ley de alcohol de mostrar la cédula y la identidad, se molestan o simplemente andan no sé, pues de mala manera, con la mala disposición, entonces tú lo atiendes de la forma más grata posible y no tienes eso a cambio. Entonces, ¿cómo resuelves tú ese conflicto de manera inmediata? Tienes segundos como para atender a un cliente que está ofuscado, por ejemplo, que no quiere sacar el Eso es carnet. complejo porque no, eso no es conflicto, eso es manejo, digamos, de atención al cliente. Es otro tipo de dinámica comunicacional que es compleja porque una persona que está con alteración de sus 5 sentidos y está en un contexto de exigencia de algún tipo de producto, es súper complejo. O sea, uno debería no aceptar a ninguna persona que está con cierto nivel de alcohol en el cuerpo para ningún tipo de transacción de ningún tipo. Esa sería como la norma. Pero No eso en la práctica no, eso en la práctica no se da. Entonces, por claro. otra parte, el hecho que sean mujeres en contextos donde el alcohol está más presente puede generar también una aparente actitud de falta de simetría en la relación, donde el hombre se siente con cierto lugar de preponderancia frente a la mujer. Entonces, yo creo que cuando llega una persona de ese tipo, esto es un consejo que no tiene que ver con el tema y que surge a mí, tiene que ser un empoderamiento total. O sea, ahí, en este caso, las chicas o las señoras que están ahí tienen que ponerse muy firmes con una persona que está en una actitud un poco más Nos pasa, de ¿sabes? problemillas. Que Entonces, no ahí no puede haber una transacción de cierta complacencia con lo que está pasando, sino que tiene que haber una actitud de límites. Es decir, mira, si usted, caballero, si usted está en esa actitud, no lo vamos a atender acá, digamos, eso es lo porque que es la única forma de llegar a cierto nivel de apaciguamiento en este caso. Esa es mi opinión. Claro, muchas gracias. Para Ok. que de repente la gente no necesariamente está no sé, por decirlo con alcohol, o de repente damas, no se controla, no les gusta, no sé, X dependiente, no sé, generan conflictos, O sea, entonces siempre que hay algún tipo de falta de de respeto o de actitud de siempre va falta a de con adecuado trato, con el pie izquierdo, entonces de sí, ahí repente hay que mantener cierto límite, porque si no, los en un platos. contexto que es breve y que implica una atención rápida, no hay tiempo para generar ningún tipo de conversación. Entonces, la única forma cuando hay una situación más compleja es mantener cierto nivel de actitud de límites. Ese es mi consejo. Muchas Ok, gracias. Bien. gracias. Les agradezco a todas y a todos su participación en estos 3 miércoles que nos hemos visto. Cualquier duda yo les puse ahí en la portada, cuando le llegue el Power. Si no, eh, ahí la voy a poner de nuevo. Mi correo, por si alguien quiere hacer alguna pregunta específica de alguno de los temas. Ahí está mi correo de INACAP. Para profundizar alguna bibliografía, alguna cosa, estoy disponible para hacer una especie de continuación puntual de alguna duda que haya surgido de lo que yo dije acá, porque no hubo mucho espacio de preguntas. Les agradezco la participación y espero que les hayan servido estas 3 charlas que hemos tenido. Así que muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.